El Perú, el Perú, el año 1930 al año 1990. Hizo un análisis sobre los cambios de régimen y transiciones estructurales y continuidades en la conformación de la identidad y la sociedad del Perú contemporáneo. La interpretación histórica eh, lo dividimos en lo que son los cambios, ¿no? El estudio de los eventos y procesos que provocaron un desvío drásticos de las dinámicas previas, colapsos democráticos, estatizaciones profundas y reformas de la estructura de la propiedad agraria. Las permanencias, identificación de aquellas dinámicas estructurales que persistieron inalteradas a pesar de de la inestabilidad de superficie, centralismo limeño crónico y brechas severas de representativa. En la inestabilidad política institucional. Entre el año 1930 y el año 1980, el Perú osciló sistemáticamente entre regímenes constitucionales débiles e intervenciones militares recurrentes. El fin del Onceano en el año 1930. El derrocamiento de Leguía clausuró un periodo de apertura del capital externo e inauguró décadas de intervencionismos de las Fuerzas Armadas. El gobierno revolucionario en el año 1968, la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, desmanteló el control de la oligarquía terrateniente tradicional y en el retorno constitucional en el año 1980, la restitución democrática de Fernando Belaúnde debido a lidiar inmediatamente con una profunda recesión y el azote terrorista. La permanencia en la vida política. En la institucionalidad frágil, la incapacidad histórica de consolidar partidos políticos programáticos de mediado plazo, siendo reemplazados por caudillismos populistas. En la estructura centralista, concentración de recursos impositivos y toma de decisiones públicas en el Perú, públicas en Lima metropolitana, postergando el desarrollo del interior, y brechas de exclusión, dificultades estructurales para integrar plenamente las voces de la población campesina y de las regiones andinas periféricas. La evolución de la matriz económica. En el año 1930 al año 1968, eh, la dependencia absoluta del comercio de materias primas mineras y agrícolas tradicionales de las élites terratenientes. En el año 1968 al año 1980, el capitalismo de Estado, reforma agraria, control estatal directo sobre los recursos estratégicos y nacionalización de las principales industrias. En el año 1980 al año 1990, desalborotó el monetario, hiper- hiperinflación, parálisis crediticia internacional y colapso fiscal que forzaron una reestructuración de mercado drástica en el año 1990. La reforma agraria en el año 1969, decretada bajo el lema "El patrón no comerá más de tu pobreza". La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado alteró drásticamente la estructura de la propiedad rural. La liquidación de la latifundio, expropiación de millones de hectáreas a los antiguos hacendados terratenientes del país. La cooperativismo andino,
transferencia de las propiedades y cooperativas agrarias de trabajadores y comunidades campesinas. Consecuencias de gestión, la ausencia de tec- tecnificación y apoyo financiero estatal derivó en una aguda crisis alimentaria interna. Balance histórico de la reforma. En el eje análisis, antes de la reforma estructura tradicional y la post-reforma agraria nueva dinámica. En la relación laboral, pues, ga- gamonalismo, servidumbre indígena y no numerable en haciendas. Fin de la subvencionía feudal, acceso a derechos y ciudadanías, distribución de tierras, niveles de productivo, efectos de poder y últimamente más. En el colapso macroeconómico de fin de siglo, pues la inflación acumulada fue de 7.000 49%, ¿no? En el año 1990, la crisis del modelo proteccionista, la emisión monetaria descontrolada, el control de precios irrígido y el aislamiento de las fuentes de crédito internacionales durante el primer gobierno de Alan García derivaron en una hiperinflación más severa de la historia latinoamericana. Este colapso devastó los ahorros y licuó el poder adquisitivo de los hogares peruanos, sentando las bases para una reestructuración del libre mercado absoluta a inicio de la década del año 1990. El óxodo andino y la ciudad nueva. Un cambio demográfico histórico. A partir de la década del año 1950, la desatención del agro andino y la búsqueda de oportunidades educativas detonaron olas migratorias masivas hacia la costa. La fisonomía de Lima y las principales capitales provinciales mudó de forma drástica y naciendo las denominadas barriadas y asentamientos humanos que resignificaron la identidad cultural, social y el mercado de trabajo del Perú moderno. Permanencias en el tejido social, brechas de desigualdad histórica, pese a la ovilización del gamonalismo tradicional, persistió una profunda disparidad socie- socioeconómica crónica entre el espacio urbano de la costa y el ámbito rural andino amazónico. Consolidación del empleo informal ante la incapacidad institucional del aparato público de absorber la nueva masa de mano de obra migrante, el subempleo y el autoempleo se convirtieron en las principales redes de supervivencia económica. El colapso crónico de servicios básicos, el acelerado ritmo del crecimiento po- poblacional urbana sobrepasó crónicamente las redes estatales del agua, saneamiento, educación y salud en las zonas de expansión popular. La década de la violencia interna. La cruenta irrupción del terrorismo en la década de los 80, sumada a la represión y provocó una de las mayores catástrofes humanitarias y sociales de nuestra vida republicana, desestructurando la economía comunitaria campesina andina y aguizando el desplazamiento y forzando hacia las ciudades, construyendo la interpretación histórica.
¿Cuáles de estas transformaciones consideras irreversibles en el Perú de hoy y qué permanencias estructurales siguen pendientes? Gracias.